Dublín es como un pueblito. Hay gente que viene creyéndose que esto es Londres y ni de coña. Yo me di cuenta al salir que estaba un poco como el pez en la pecera que no se da cuenta de lo que tiene alrededor, del agua que tiene alrededor. Al salir sí que me di cuenta pues que yo cobraba muy poco. A lo que tenemos que aspirar es que haya esa competencia entre empresas y que no tengan más remedio, entre comillas, que ofrecer ese tipo de cosas porque si no, no contratan. En España la mayoría de la gente, porque estas ideas son mayoritarias, lo que ellos consideran que es beneficiar al trabajador, yo creo que es todo lo contrario. No, la vivienda es, digamos, es una pesadilla. Os que se pregunten por qué hay mercados laborales mejores que el nuestro y que les aseguro no es porque en otros países las empresas sean mejores personas y digan voy a pagar mejor porque pobre persona que necesita más dinero para vivir. No, no es así. Buenas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy tengo el placer de entrevistar a una chica que sigo desde hace algún tiempo. Ella es Andrea, residente desde hace algunos años en Irlanda y tiene un canal en el que habla sobre trabajo y economía. En el vídeo de hoy vamos a hablar con ella sobre cómo fue el proceso de mudarse a Irlanda, los choques culturales, cómo es trabajar y qué diferencias encuentra entre España e Irlanda. Así que sin más dilación, vamos con la entrevista. Bueno, pues lo primero, muchas gracias Andrea por participar en esta entrevista. Antes de empezar y antes de decir yo nada sobre ti, me gustaría que hicieras una pequeña introducción sobre ti, sobre quién es Andrea, a qué se dedica y cómo estás ahora con el tema de YouTube y todo esto. Vale, pues bueno, como bien has dicho, me llamo Andrea, soy de Asturias y estudié la carrera de psicología. Cuando acabé la carrera, bueno, vi que en Asturias había muy pocas oportunidades laborales, entonces me fui a Barcelona, con el que ahora es mi marido, donde vivimos 5 años, hasta 2014, que decidimos venirnos a Dublín, a Irlanda, y de esto hace ya pues 9 años. Trabajé casi toda mi vida en selección de personal, en reclutamiento, y desde 2018 estoy en el área de formación, haciendo un poco de todo. Yo no imparto formación, pero bueno, la coordino y ahora estoy pues también en tareas de un poco operaciones en general. En una empresa que se llama Indeed, que es un portal de búsqueda de empleo. Sí, lo conozco. Sí. Y bueno, no sé si quieres que te cuente ya un poco. Tengo un canal de YouTube en el que hablo, por un lado, sobre buscar trabajo, porque bueno, es a lo que me he dedicado la mayor parte de mi vida y creo que puede ayudar a la gente a conocer un poco cómo es esto desde el otro lado. Pero la verdad es que últimamente me he estado centrando sobre todo en temas de liberalismo económico. Al venir a Irlanda, pues me di cuenta de que aquí hay cosas que son muy diferentes, de las que luego hablaremos, e investigando por qué, pues di con este concepto, ¿no?, de libertad económica, que creo que es muy importante y merece la pena difundir. Sí, yo recuerdo que me apareció un día en YouTube un vídeo tuyo, creo que fue el de la entrevista a Fonseca, que lo hemos mencionado anteriormente antes de empezar a grabar, y lo estuve viendo. Luego he visto que tienes entrevistas también con economistas como Daniel Lacalle, ¿verdad? Sí. O sea que has traído al canal a gente sinceramente muy interesante. Entonces yo creo que a todo el que tenga interés en investigar un poco sobre cómo funciona el mercado laboral en otros países, en este caso en Irlanda, y también quiera saber sobre economía y finanzas, sinceramente le recomiendo que siga tu canal. De cualquier manera lo pondré en la descripción para que la gente le pueda echar un ojo. Y bueno, siguiendo con la entrevista, la siguiente pregunta es: ¿qué te llevó a tomar la decisión de emigrar de España e instalarte finalmente en Irlanda? Pues bueno, la verdad es que al contrario de la mayoría de la gente con la que hablo, que habla de pues que en España el trabajo era muy precario, ¿qué tal? Yo la verdad es que no partimos de ahí. Yo trabajaba de reclutadora en un call center en Barcelona y, por ejemplo, perfiles que tenía que reclutar era gente de atención al cliente para la tienda de Apple Store, el servicio de Apple Care, todo servicios de atención al cliente y soporte técnico cuyos clientes estaban por toda Europa, y al llamar pues cogíamos el teléfono en Barcelona. Entonces, claro, yo reclutaba daneses, ingleses, franceses, alemanes, y tenía muchos compañeros en reclutamiento que eran de toda Europa. Entonces, ese ambiente internacional fue lo que me hizo decir, ostras, yo también quiero vivir esta experiencia, ¿no?, de vivir fuera. Y mi marido es programador y entonces una compañera de trabajo nos habló de Irlanda y, bueno, investigando pues acabamos aquí. Pero fue un poco eso lo que me movió a querer salir fuera, el tener a tantos compañeros de tantos países.
O sea, digamos que en tu caso no fue tanto una decisión por decir, guau, España no me gusta cómo es la situación, no me veo futuro, sino que simplemente tú tenías ese interés por ver cómo es la vida en el extranjero, ¿no? Sí, en mi caso sí. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo, aunque es verdad que también influyó un poco la situación de España para dar el salto. ¿Hubo algún otro factor que influyese a la hora de tomar la decisión o fue únicamente el ver gente fuera y decir, ah, pues yo también me voy? Sí, fue eso. Bueno, luego también es verdad que Fran, mi marido, como te dije, él es programador y él sí que estaba un poco más quemado que yo en el Ujú. sentido de, bueno, el tipo de tecnologías que usaba, las horas que trabajaba. Y luego, claro, yo me di cuenta al salir que estaba un poco como el pez en la pecera que no se da cuenta de lo que tiene alrededor, del agua que tiene alrededor. Al salir sí que me di cuenta pues que Ujú. yo cobraba muy poco, que a lo mejor podía optar a puestos de trabajo mejores, etcétera. Pero no fue hasta que salí que no me di cuenta de eso. Sí, yo lo que sí me he dado cuenta es que en España la gente vive un poco como en una burbuja y todo lo comparamos siempre con España. Como por ejemplo, cuando tú hablas con la gente sobre la sanidad, la gente, para ellos solo hay dos niveles, o España o Estados Unidos, no hay más sanidades en el mundo. Y pasa lo mismo con el mercado de trabajo. Tengo un amigo que se quiere venir aquí a trabajar a República Checa y él está siempre asustado con el tema de que le puedan echar o que a lo mejor no pase los periodos de prueba. Y digo, es que claro, esto es una mentalidad que pasa mucho en España, eso de que a lo mejor trabajes un par de meses y luego te echen para no hacerte indefinido y cosas así. Pero que aquí en Centro Europa no pasa realmente. Claro, a ver, es que, claro, es muy diferente que no pases un periodo de prueba en un mercado laboral en el que encontrar trabajo te lleva 10 meses a que te pase en un país en el que dices, bueno, pues sé que en un par de meses estoy trabajando. O sea, en general, no pasar periodos de prueba no es muy habitual, al Ujú. menos fuera de España, pero aunque te pase, si es un mercado laboral en el que es muy ágil, que es muy flexible, en el que encontrar trabajo no te es muy difícil, pues bueno, a ver, riesgos siempre los vas a tener y en España también le pueden echar. Claro, Ujú. seguramente si vives con tus padres, pues no te resulta no tan traumático, digamos, pues tienes la vivienda cubierta, pero hay que correr riesgos en la vida también. Claro, al final es eso, es como un miedo intrínseco el decir, voy a dar el salto a otro país, pero si me echan a los 2 meses, ¿qué hago? Y yo le digo, es que aquí no vas a tener problema para encontrar otro trabajo. Además, estoy hablando de un amigo que es físico, que no estamos hablando de alguien que venga a trabajar de camarero. Digo, es que Sí, vas a encontrar trabajo la semana siguiente si hay un 2% de paro. ¿Qué problema vas a tener? claro. Y una vez que te planteaste finalmente dar el salto a Irlanda, me gustaría saber cuáles fueron tus expectativas antes de ir. Y una vez que estabas allí, ¿se cumplieron esas expectativas o tus primeras impresiones fueron diferentes? Háblanos un poco de ese salto. Pues claro, hace casi 10 años, yo creo que la expectativa que tenía sobre todo era de que aquí estaban todas las tecnológicas, tal. De hecho, yo, una de las primeras empresas con las que hice entrevista para trabajar de reclutadora fue Facebook. Entonces, claro, yo estaba aún viviendo en Barcelona, entrevistándome por teléfono y por Skype con Facebook para trabajar aquí. Entonces yo era como, bueno, esto es. Y bueno, más o menos, a ver, se cumplieron, pues sí, es verdad que las tecnológicas están aquí. No tenía ni idea de cómo está, por ejemplo, el tema de la vivienda. Ujú. Eso es algo que ahora creo que es más conocido. Yo, todo el mundo que me pregunta sobre venirse aquí, le digo, tu mayor problema va a ser encontrar casa. Yo eso no lo sabía y sí que fue como un poco un bofetón cuando llegué el ver que, ostras, voy a ver un piso y hay 400 personas para ver el mismo piso, que nadie me contesta cuando escribo a través del idealista de aquí. Luego también nos vinimos con 3 gatos, el tema de las mascotas es súper complicado. Entonces, un poco la expectativa fue el tema de la vivienda, que yo no me esperaba que fuera tan complicado. Y ahora es mucho peor. Sí, he visto además que los precios en Irlanda para alquilar son ridículamente altos. Es Sí, absurdo. sí. A mí, de hecho, me llegó hará un mes más o menos, por LinkedIn me contactó una recruiter de una empresa de Irlanda para una oferta de trabajo que al final no apliqué, pero me dio por mirar cuánto pagaban para ese puesto y claro, era más de lo que estoy ganando ahora, pero es que luego lo pensé y digo, es que en relación a lo que te cuesta la vivienda, al final me va a salir más caro si me mudo que quedándome aquí, incluso ganando a lo mejor 400 o 500 euros más. Sí, es que eso es el problema nacional número uno, sin ambajes, o sea, es horrible. O sea, la principal preocupación de los irlandeses si le hablas de un tema es vivienda, Sí, ¿no? housing, es lo que te van a decir, sí.
¿Y sabrías decirme más o menos qué trámites te piden para trabajar en Irlanda? Me imagino que si eres ciudadano de la Unión Europea es más simple, ¿no? Simplemente ir y ya está. Y no sé si de cara a los latinos sabes un poco cómo funciona el tema de visado y tal. Si tienes pasaporte de la Unión Europea es como si te fueras a Málaga. Nada, Ujú. absolutamente nada. Lo que yo siempre recomiendo a los españoles o, bueno, los que tengan pasaporte europeo es que siempre en su currículum lo pongan Spanish Nationality, porque eso ya les hace ver que tienes papeles. Y para la gente de fuera de la Unión Europea, el permiso de trabajo que te permite trabajar sin restricciones es el que se llama Stamp 4. Stamp significa como sello en inglés y hay como diferentes tipos. Pues el 4 es el que te permite trabajar sin restricciones. Luego tienes otro que te permite estudiar más trabajar a jornada parcial, otros que están vinculados a la empresa, pero el Stamp 4 es el que todo el mundo persigue, vamos. Entiendo. Me imagino que en Irlanda habrá gente trabajando de todos los sitios del mundo, ¿no? Eso tiene que ser... O sea, sí, vas al líder del centro y es que oyes de todo menos inglés. O sea, es brutal. Que por cierto, antes de pasar a la siguiente pregunta, tú te fuiste a Irlanda, según me has comentado, hace 9 años, ¿verdad? Uh-huh. Más o menos. Hace 9 años se tenía esa visión en España sobre lo que es Irlanda a día de hoy, porque tú ahora mismo en España hablas sobre Irlanda y todo el mundo te dice, sí, es donde están todas las tecnológicas, la gente es rica, pero hace 9 años era así también, esa mentalidad. Si te digo la verdad, no me acuerdo. No, probablemente no tanto. Uh-huh. Probablemente no tanto. Pero, o sea, la chica que me habló de Irlanda sabía bastante porque había vivido aquí. Uh-huh. Pero no me parece que hubiera tanto así a nivel general. De acuerdo. Y ahora también pasando a un tema un poco más personal sobre la vida en Irlanda, me gustaría saber si puedes poner una balanza qué es o qué cosas son las que más te gustan de Irlanda y qué cosas son las que menos te gustan de Irlanda. Uh-huh. Bueno, lo que más me gusta, el mercado laboral, las oportunidades laborales. Yo conseguí moverme internamente dentro de una empresa cuando ya no quise reclutar más porque me quemé, lo hablé con mi jefe y encontramos un puesto dentro de la propia empresa al que moverme, que es en el que estoy ahora. Y eso en España no sé si lo hubiera conseguido sin salir de la empresa. También me gusta mucho la gente, son súper hospitalarios, súper amables, muy... no sé, hablan contigo, te ayudan. Si no hablas muy bien inglés, hacen esfuerzo por entenderte. En ese sentido, creo que son más hospitalarios que a lo mejor los británicos. Uh-huh. Y luego también me gusta, esto fue un poco doble cara, ¿no? Dublín es como un pueblito. Hay gente que viene creyéndose que esto es Londres y ni de coña. O sea, la mayoría de los edificios son de 4 plantas. El centro de Dublín puede ser como una ciudad media española. Entonces, esa, digamos, sensación de acogimiento, ¿no? De que no es una mega ciudad, eso también tiene la otra cara, ¿no? De que puede parecer una ciudad aburrida para alguna gente, que tiene poco ambiente, digamos. No es Madrid o Barcelona, digamos. Uh-huh. Pero... sí. ¿Tienes, digamos, buena oferta de ocio? Porque aquí, por ejemplo, en Centro Europa es muy común encontrarte centros comerciales por todos lados. Aquí a los checos, por ejemplo, les encanta meterse en un centro comercial, sobre todo en invierno. No sé si en Irlanda es igual o no hay tantas grandes cadenas, es más simplemente tiendas y ya está. Sí, no, de centros comerciales está bien. Lo que a lo mejor puede, digamos, ser un poco más escaso es temas de oferta cultural, temas de museos. Sí. Ni de lejos se acerca a lo que puede ser Madrid, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y en cuanto a eventos? Luego, en cuanto a eventos, sí, yo creo que hay bastantes. Claro, otra cosa es que sea de gente que conoces tú o que conozco yo. Porque, por ejemplo, en la oficina tenemos un canal en Slack y la gente pone mucho de vendo 2 entradas que ya no puedo ir y yo nunca conozco a los artistas o a los cantantes que mencionan. Sí. Entonces, claro, eventos hay, otra cosa es que te gusten a ti. Y luego más cosas que me gustan o que no me gustan. Pues, por ejemplo, una cosa que siempre menciono, el tema de las carreteras está bastante peor que en España. Sí. Ahí sí que se nota el menor gasto público, la menor inversión, eso es innegable. Pero bueno, a mí por otro lado me compensa, digamos. O sea, a pesar de eso, como mi economía, digamos, personal ha mejorado mucho, es algo que puedo sobrellevar. En cuanto a sanidad, que es algo que también la gente suele preguntar, la sanidad, digamos, la atención primaria es de pago. Tú escoges el médico como escoges el dentista en España. Sí. No tienes un médico público asignado.
Lo que pasa es que muchos empleadores ofrecen seguro médico. Entonces, por ese lado, digamos que se compensa un poco el pago y nunca he tenido que utilizar hospital. Entonces, ahí no sabría decir si bien o mal porque ni idea. O sea, a mí me pasa un poco igual que muchas veces la gente aquí me pregunta sobre el tema del médico y es como, a ver, no sé decirte a ciencia cierta porque no he usado el médico todavía en un año. Por suerte Claro. no me suelo poner mucho malo. Pero bueno, sí es verdad que aquí, por ejemplo, hay diferentes compañías aseguradoras y cuando tú estás trabajando para una empresa, la empresa te tiene que asegurar por el hecho de estar trabajando porque hay una parte de tu nómina que te la retienen para cubrir ese gasto. Pero dependiendo de la empresa usa un seguro u otra y dependiendo pues del seguro pues te cubre unas cosas u otra, pero bueno, en general está bastante bien, mejor que Vale. en España. Aquí no es obligatorio el seguro médico. ¿No? Para los empleadores, no lo es. Uh-huh. O sea, si por ejemplo tu empleador no te ofrece seguro médico, tú por tu cuenta te tienes que pagar un seguro, si no te quedas sin sanidad, ¿no? ¿Funciona un poco así? Bueno, no es que te quedes sin sanidad, pero cada vez que vas al médico de atención primaria te pasa la factura, tienes que pagar. Claro, bueno, sí, a eso me refería. Claro, por ejemplo, yo la última vez que fui, la consulta fueron 60 euros, por ejemplo. Y con el seguro me cubre el 75%. Que estaba pensando realmente, a día de hoy en Europa no se me ocurren muchos países que sean así, ¿no? Es decir, que tú puedas trabajar y no tener seguro, sino que tú te tengas que pagar un seguro y no te da sanidad pública. Quizás Suiza, Claro. por ejemplo. Esto es atención primaria, ¿eh? Luego sí que el hospital hay digamos, había hasta hace poco, creo que los han quitado, no estoy segura, como unos cobros que te pueden hacer si, por ejemplo, te ingresan por una apendicitis. Sí. Hay un tope que te pueden cobrar al mes, me parece, si te tienen que ingresar. O sea, no te puede pasar esto de que, Dios mío, tengo que pagar 100.000 euros por un trasplante de corazón. Eso no puede pasar. Sí, sería Sí, algo así como una especie de franquicia, ¿no? De que tú pagas una cantidad y ya no puedes pagar más de esa cantidad. Y hace tiempo leí que se lo iban a quitar en abril, pero la verdad no seguí el tema, entonces no sé si lo quitaron. Y ya comentando también temas de vivir en Irlanda, ¿qué choques culturales dirías que has tenido, así, los principales que se te vengan a la cabeza desde que te mudaste a España? Choques culturales entre Irlanda y España. Sí. Hombre, no me parece que sea una cultura muy diferente. Una cosa que sí que me sorprendió gratamente es que aquí la gente es mucho más de tomar las riendas de las cosas y no pensar tanto en que lo haga el ayuntamiento, que lo haga el gobierno, que lo haga... Por ejemplo, en mi barrio se organiza cada mes como una patrulla de limpieza, ¿no? Que los vecinos van y cogen bolsas de basura y van por un canal de agua que hay aquí muy chulo, pues recogiendo papeles y cosas así. Y eso es algo que los vecinos han organizado en un grupo de Facebook de manera espontánea, sin que, digamos, haya ningún político que se encargue de eso. Entonces, eso yo creo que es muy anglosajón, porque en Estados Unidos y en Reino Unido también pasa. Entonces, claro, alguien podría decir, es que pagas impuestos por eso, cierto, pero si no se hace nada y si eso está sucio, pues mira, chico, te arremangas y lo limpias. Una vez al mes vas con tus vecinos y ese tipo de cosas, esa comunidad que se crea me gusta, la verdad. Y a nivel de más choque cultural, pues no sé, yo qué sé, a nivel de comida, pues por ejemplo a las patatas fritas les echan vinagre, que al principio a mí me parecía como asqueroso y ahora ya me gusta. Sí. Cosillas así que... Pero bueno. Yo hace... un poco más de 2 años, yo creo, fue después del COVID, conocí a un chico que se había ido a vivir a Irlanda, lo que pasa es que estuvo bastante menos tiempo que tú porque es más joven, y él me comentaba que lo peor que llevaba de Irlanda era el clima. Ah, bueno, ya, pero bueno, yo es que soy de Asturias, entonces... Sí, bueno. Para mí el clima, a ver, no me parece... Este verano fue una excepción porque llovió de verdad casi todos los días, pero no me parece que llueve tanto como la fama que tiene, si te digo la verdad. Y luego de frío, bueno, es que hay sitios en España que te pelas de frío. Todo lo que es Madrid, las Castillas, te pelas de frío en invierno. Entonces, no me parece que... Otra cosa es que me digas soy de Málaga, de Alicante, entonces te digo, vale, pues ahí puedes pasar frío. Sí. Luego también de noche, es verdad que anochece antes... A lo mejor a las 4 ya empieza a oscurecer, entonces eso hay gente que le deprime. Yo la verdad que no lo llevo mal. O sea, la fama de que en Irlanda llueve, si no todos los días, prácticamente todos los días, es real, ¿la confirmas? Este verano sí, por ejemplo. También es verdad que es peor la costa oeste. Entonces alguien que se vaya a Galway, por ejemplo, tendrá más lluvia que alguien que venga a Dublín.
Ujú. Yo, por ejemplo, sí es verdad que a mí me chocó un poco el clima, evidentemente. Yo soy de Sevilla, entonces tú te puedes imaginar, en verano que no vemos lluvia en todo el verano. Y aquí, por ejemplo, ayer estuvo lloviendo todo el día y hoy está también nublado. Y, por ejemplo, el año pasado en invierno yo vi la nieve por primera vez. Tengo 26 años, pues con 25 años vi ¿En la nieve por serio? primera vez, te puedes imaginar. Sí, sí, en Ostras. Sevilla Bueno, ya no. siendo de Sevilla no es raro ya. Sí, además yo que vivo en la Guardilla, pues te puedes imaginar los tragaluces completamente blancos y la verdad que eso fue un choque bastante grande. Y como tú has mencionado, que allí puede anochecer sobre las 4, aquí es igual, aquí a finales de noviembre a las 4 de la tarde de noche y es verdad que eso es un choque bastante grande. Sí, sí, sí. Luego tienes la contra en verano, que a las 11 es de día. Sí, 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 eso también es verdad. Sí, son como dos mundos completamente distintos, porque en invierno es como muy pocas horas de luz, pero en verano es como muchísimo. Aquí, por ejemplo, eh, no sé si en Irlanda es igual, pero aquí en Centro Europa en general no suele haber persianas. Hay cortinas y algo que más o menos te tapa. Pero claro, yo que duermo aquí al lado, cuando es julio, junio, a las 4 de la mañana es de día. Y claro, a mí me entra la luz en la cama de frente. Entonces, muchas veces me despierto pensando que son las 9 de la mañana y me quedo dormido y miro la hora y son las 4:20, 4:30. Y digo, Sí. madre mía. Es que yo creo que las persianas es solo en España, ¿eh? Porque Ujú. yo, todos los países que he ido no las tienen. Sí. Sí, sí, es así. Y ahora quería entrar un poco más en el bloque de trabajo. ¿Cómo es el mercado laboral en Irlanda? ¿Qué diferencias notaste cuando te mudaste de España a Irlanda? ¿Y qué ventajas le ves? Ujú. Bueno, a nivel de diferencia de mercado, claro, además piensa que yo me mudé siendo reclutadora, es decir, yo la principal diferencia que noté es que mi trabajo aquí era mucho más difícil, el Ujú, reclutar, el encontrar gente que podía cubrir los puestos que yo tenía. Y luego ves, bueno, pues que hay más ofertas, como candidato los reclutadores te contactan más por LinkedIn, porque, claro, no tienen gente que se inscriba a sus ofertas con los perfiles que buscan, entonces no tienen más remedio que salir a buscar candidatos pasivos, que se llaman, ¿no? Los ujú. que, digamos, no se apuntan a tu oferta. Así que yo creo que esa fue la principal diferencia. Luego también las empresas, al menos las multinacionales, que luego las pymes van por otro lado, pero las multinacionales es como que tienden a preocuparse bastante por la experiencia del candidato, por promocionar sus empresas como empleadores. O sea, en mi empresa había, cuando yo estaba en reclutamiento, había una chica cuyo trabajo era, se llama Employer Branding, cuyo trabajo era promocionar a nuestra empresa como sitio para trabajar, Ujú. organizando eventos, creando, digamos, material de diseño gráfico para que nosotros los reclutadores pudiéramos spamear por ahí las redes. O sea, eso yo en España, para mí mi trabajo en España era, yo pongo una oferta en InfoJobs y me siento a esperar. Sí que, a ver, sí que tenía perfiles, pues como te decía, reclutaba gente con danés. Eso requería un poco más de búsqueda, pero los proyectos que era en español, en castellano, es que era poner la oferta, sentarte a esperar y empezar a cribar. Yo aquí tenía puestos que cribar currículums no se hacía, porque no tenías para cribar. Entonces, A día de hoy todavía es complicado encontrar gente para cubrir puestos. para determinados perfiles sí, sí, sí. Claro, me imagino que los que sean como mucho más específicos y mucho más cualificados, ¿no? Quizás en ciertos sectores de programación, este tipo. Claro, sí. Programadores, sanitarios. Aquí las agencias de reclutamiento son muy fuertes, que eso Ujú, es algo que siempre recomiendo a la gente que me escribe. Manda tu currículum a agencias de reclutamiento. Estas agencias, digamos, son a las que las empresas pagan por cubrir el puesto, por mandarles candidatos. Y hay agencias especializadas solamente en reclutar enfermeros y ujú. enfermeras. O sea, nurse recruiter. O sector, por supuesto, IT, tienes agencias enteras cuyo especialización es tecnología o finanzas, o porque digamos que tienen que especializarse mucho para encontrar ese tipo de candidatos. ¿Cómo está ahora mismo en Irlanda la tasa de desempleo? Pues la última vez que lo miré eran 4,4. 4,4, sí, tiene que ser, me imagino, top 8 a lo mejor de las más bajas de Europa, ¿no? Sí, sí. Sí. Em, y luego, a la hora de trabajar, ¿es fácil trabajar en Irlanda siendo extranjero? ¿Recomiendas aplicar desde el extranjero o es mejor mudarse y una vez estar allí empezar a aplicar? Em, claro, es que esto es difícil porque, claro, mudarte sin tener un trabajo, vivir aquí no es barato. Entonces es complicado. Yo lo que diría es, como venirte aquí no es una decisión que tomas de un día para otro,
pues mientras te estás preparando con el inglés y tal, puedes empezar a aplicar para, digamos, tantear un poco, ver si te contestan, si no, pero es muy probable que quieran que estés aquí. Más que nada porque, por un lado, siempre es más arriesgado traerse a alguien de fuera. Y luego, estando como está el tema de la vivienda, es muy probable que hagas una oferta a alguien y te diga, vale, me voy a Irlanda el mes que viene, y luego te tenga que decir, mira, no puedo aceptar el trabajo porque es que no encuentro dónde vivir. Entonces, por ese lado, las empresas siempre prefieren que la persona esté aquí, porque es que te evitas muchos riesgos. A no ser que sean puestos que, bueno, requieren un idioma muy específico que tienes que traerte a alguien del país o algo así. Sí, a mí me llamó la atención, como te he comentado, que me llegase una oferta de Irlanda porque yo a día de hoy estoy trabajando y ni siquiera estoy activo buscando ningún empleo. Entonces, algo que me resultó chocante es que yo en España, como tú has comentado, aplicaba en un montón de ofertas de InfoJob, principalmente temas de administrativo, cosas relacionadas con finanzas, y una de las cosas que me frustraba mucho, que a lo mejor tú veías una oferta que llevaba publicada 8 o 9 horas y había ya 2.000 personas inscritas en la oferta. Entonces, claro, tú muchas veces aplicabas y o los recruiters ni leían tu currículum, porque claro, teniendo 2.000 candidatos, suerte para que lean tu currículum, o a lo mejor lo leían y lo descartaban directamente y ni siquiera te respondían, en plan, oye, mira que no contamos contigo. Y aquí es completamente distinto. Aquí, en muchas ocasiones, no necesitas ni aplicar, son los propios recruiters los que van a por ti, te hablan por LinkedIn, que en España, ya te digo, nunca me han hablado por LinkedIn para trabajar, nunca jamás. Y aquí, desde que me mudé, un montón de veces. Y aunque sea cuando tú aplicas para decirte que no, te responden. Oye, mira, hemos visto tu perfil, no encaja, pero contamos contigo para, yo qué sé, futuras ocasiones. Y eso es algo que me imagino que en Irlanda será también parecido y choca mucho o contrasta mucho con España. Sí. ¿En qué trabajas ahora? Ahora mismo trabajo en el departamento financiero de una empresa americana. Claro, es que aquí hay muchísimo servicio financiero, entonces por eso también... Claro, a ver, en España el mercado es un mercado de empresas en el sentido de que ellas tienen absolutamente toda la sartén por el mango por eso, porque pones una oferta y tienes candidatos de sobra. Entonces, para que la gente se haga una idea de cómo funciona esto, yo como reclutadora pongo una oferta en InfoJobs, me llegan, como dices, un montón de currículums, empiezo a cribar y en cuanto tengo 3 o 4 que me pueden encajar, digamos, los paro de cribar y voy con esas 3 o 4 personas o 10 personas. Y solo si esas personas ninguna encaja, pues es cuando voy a buscar más currículums. Lo que no puedes hacer es mirarte los 2.000 y de ahí escoger. Eso es inviable, no es práctico, ¿no? Claro, entonces... Pero... Sí, no, dime, sí, te iba a decir que me imagino que allí en Irlanda no es tan habitual que te entren tantísimos, ¿no? Aquí es al revés, claro. Pues aquí no. O sea, a lo mejor tienes, yo qué sé, 10 currículums que mirar, que te los miras en un segundo, 7 de ellos no tienen nada que ver con el perfil que has puesto y tienes que ponerte a buscar, digamos, lo que en inglés se llama sourcing, que es buscar candidatos pasivos, ¿no? Sí, el otro día, por ejemplo, pasó en mi equipo, porque dentro de mi departamento tenemos como diferentes equipos y cada equipo pues trabaja con una serie de clientes en concreto. Entró una chica nueva, hizo la formación, luego yo estuve haciéndole una formación más específica, estuve ayudándole para que entendiese la política del cliente con el que trabajo. Y al cabo de una semana o así, la chavala dejó el empleo porque decía que no era exactamente lo que buscaba. Y yo lo pensaba con mi mentalidad de España y digo, es muy complicado que un trabajo así, que además te ofrece la posibilidad de trabajar desde casa, mucha flexibilidad en el horario, que no están encima tuya ni nada, coger y dejar el trabajo a la semana o 2 semanas es algo muy complicado. Sabe que va a encontrar otra cosa. Efectivamente, porque aquí tú piensas que, no sé si ahora mismo la tasa de desempleo es un 2,3% o algo así. Claro. Entonces aquí la gente, o sea, las empresas se matan por encontrar trabajadores, no hay. Y la gente se salta de una empresa a otra o lo deja si no es muy atractivo. Y las empresas te intentan siempre ofrecer los mejores beneficios, por así decirlo, para que no te vayas. Porque si no, al final entras, estás un año o unos meses y te vas a otra que te ofrece mejores condiciones. Claro, es que eso es algo que yo me parto los cuernos para explicar 1.000.000 de veces, sobre todo en Twitter. Y las empresas allí no es que sean más generosas, no es que sean mejores personas que en España, es que no tienen más remedio. O sea, a lo que tenemos que aspirar es que haya esa competencia entre empresas y que no tengan más remedio, entre comillas, que ofrecer ese tipo de cosas porque si no, no contratan.
Sí, yo lo comentaba el otro día con un amigo que al final el choque de los dos mercados de trabajo entre España o Centro Europa es que en España tenemos esa mentalidad de que beneficiar al trabajador significa, por ejemplo, subir los costes de despido. Y es como, es que aquí la gente no quiere que le suba los costes de despido, le da igual. Aquí lo que quieres es, si tú me echas, al día siguiente tener otro trabajo. No tener que estar con dinero por el despido para aguantar 2 meses. ¿No? ¿Para qué? Es que ahí está la clave. En España, la mayoría de la gente, porque estas ideas son mayoritarias, lo que ellos consideran que es beneficiar al trabajador, yo creo que es todo lo contrario. Y es muy triste porque nos cuesta mucho ese tipo de ideas. Nos cuesta pues tener un mercado laboral, eso, que celebramos un 12% de paro, que la gente se tiene que ir a otros países, en fin. Claro, yo cuando me veo estos últimos meses que, yo que sé, ha salido el gobierno diciendo, sí, hemos crecido más que Europa. Yo, bueno, claro, porque hemos caído el triple. Normal que crezcamos más, ¿sabes? Estamos mucho peor. Partes de más abajo, claro. ¿Y qué requisitos se necesitan para trabajar en Irlanda? Bueno, o sea, lo primero y más obvio es el inglés, ¿no? La gente me dice, no, se puede trabajar sin inglés. Claro, tú piensas que por mucho que entres a trabajar en un servicio de atención al cliente en español, por ejemplo, la formación de la empresa seguramente va a ser en inglés y vas a tener que pasar entrevistas con gente que no habla español, aunque luego tu jefe y tu equipo sean hispanohablantes. Entonces, el inglés, un nivel conversacional, al menos en lo que es el vocabulario de trabajo, yo diría que es imprescindible. Y a todo el mundo que me escribe siempre le digo eso, machaca el inglés porque es súper importante. Y luego a nivel de habilidades, pues bueno, luego ya depende del trabajo que sea, claro. Claro, o sea, ¿no recomendarías a lo mejor si alguien quiere ir a trabajar pero no tiene, digamos, formación universitaria o simplemente tiene, qué sé yo, bachillerato? ¿Recomendarías dar el salto si solo tienes, por ejemplo, bachillerato o es mejor tener una cualificación porque si no es complicado? A ver, esto es un poco lo que veníamos diciendo antes de la necesidad de reclutar. Hay puestos para los que te hace falta una carrera, por ejemplo, si hablamos de contabilidad, te hace falta no solo una carrera, una certificación que hay aquí y creo que en Reino Unido para los contables, que es que lo tienes que tener, pero en puestos como, por ejemplo, ventas de empresa a empresa, que hay sitios donde te pedirían una carrera, aquí cada vez se pide menos, porque ven que en realidad no hace falta y les cuesta encontrar gente. Entonces, depende del perfil. O sea, obviamente sin una carrera no vas a optar a puestos para los que hace falta una licenciatura, yo qué sé, abogado, por ejemplo, cosas así, médico. Pero hay muchos puestos para estos de trabajar en español en ventas, atención al cliente, soporte técnico, para esos no hace falta carrera. ¿Hay mucho call center en Irlanda? Sí, bastante. Y hay mucho lo que se llama outsourcer, que es como Accenture, este tipo de empresas que trabajan para otras empresas. Sé que en República Checa hay bastante de eso también. Sí. Y son empresas súper buenas para empezar porque como la mayoría de la gente que ya tiene mucha experiencia quiere trabajar con el cliente directamente, con Microsoft, con Google y demás, pues los outsourcers tienen que ser un poquito más flexibles al contratar y están más abiertos a coger gente sin experiencia. Entonces, lo más habitual es que la gente empiece a trabajar en este tipo de empresas, outsourcers, externalizadores de servicio, y luego ya den el salto a una empresa final, digamos. Claro, yo por ejemplo, antes de trabajar en la empresa en la que estoy ahora y cuando me vine aquí, yo vine para trabajar en un call center que me llamaron desde España, hice las entrevistas desde España y tal, que es una empresa que trabaja dando soporte de atención al cliente a Air France, KLM y Delta, pero no es Air France como tal, es una empresa externa que le provee el servicio, por así decirlo. Claro, exactamente. Y esas empresas suelen pagar menos que, digamos, la empresa directamente, pero es una muy buena puerta de entrada para gente que no tiene experiencia, que es nueva en el país, que su inglés no es muy allá. Es muy buena puerta de entrada, sí. Yo recomendaría, al menos en Chequia, me imagino que en Irlanda será parecido, que la gente que quiera dar el salto no sea a lo mejor tan exquisita a la hora de encontrar un trabajo, sino vete con lo que sea, con que te dé para vivir, y una vez que estés allí ya tendrás tiempo para buscar con más tranquilidad y también es más fácil que te llame una vez que ya estás residiendo en el país. Claro, y eso yo lo digo también con la vivienda. Tú di que sí al primer techo que te encuentres y luego ya, sin prisa, sin la cosa de decir me van a echar del Airbnb esta mañana o me tengo que ir,
pues luego ya sin prisa vas buscando. Y en el trabajo sí aplica un poco lo mismo. Ujú. ¿Y qué tal es el equilibrio entre vida laboral y vida personal? Ah, bien. Claro, yo ahora trabajo desde casa, entonces es como... Es que es mi sueño hecho realidad. O sea, yo acabo de trabajar, cierro el ordenador y estoy en mi salón. Sí. No tengo que, digamos, ir y venir. Entonces, yo en general creo que bien. El horario más habitual aquí yo diría que es o de 8 a 5 o de 9 a 6. Ujú. Y luego hay muchas empresas que tienen flexibilidad para, si quieres hacer de 10 a 7 también. Hay mucha gente que está a turnos. En estas empresas que te decía yo de externalizadoras de servicio, Sí. muchas ofrecen servicios 24/7 o no de noche, ¿no? Pero muchas horas durante el día, entonces hacen turnos, fines de semana. Pero en general yo creo que bien. Desde luego no peor que en España. Ujú. En España yo conozco gente que tenía 2 horas para comer y trabajaba de 9 a 7. Es que eso a mí me parece un horror. Sí, bueno, en España yo creo que lo peor es la gente que trabaja en tiendas, eh, porque tú sabes que lo normal es que cierren a mediodía y abran por la tarde. Entonces al final es como que no Claro. desconectas. O en los bares, que empiezas a trabajar a las 9:30, 10 de la mañana y llegas a tu casa a las 9:30 de la noche, con esa Claro. pausa de 3 Bueno, horas a mediodía. aquí las tiendas abren los domingos, el domingo es un día comercial normal, pero te cierran muy pronto. Igual a las 6 de la tarde ya están las tiendas cerradas. ¿Pero Entonces, claro, solo los domingos o todos los días cierran a las 6? no, por semana también. Ah, Entonces, de hecho, los domingos igual cierran un poco más tarde, no lo sé, no te sé decir. Pero quitando los supermercados, ¿eh? El sí. supermercado te abre igual de 9 a 9 o de 9 de la mañana a 10 de la noche, pero lo que es un Zara, Sí. yo creo que a las 6 de la tarde está cerrado. Bueno, yo eso creo que lo llevaría mal. Aquí es verdad que en República Checa son bastante liberales en general. Entonces, tú aquí puedes ir un domingo al Primar a comprar también si quieres, o al supermercado y está abierto. Y además lo que son las cadenas así más grandes, Zara, H&M, todas estas cosas, cierran a las 8 o 9 de la noche. O incluso el Ikea, 8 o 9 de la noche. Entonces no tienes problema con el horario. Eso sí, tiendas pequeñas a las 6 están cerradas. Sí, claro. Y ahora quería entrar ya en el último bloque, que sería más hablando sobre economía y finanzas. ¿Cómo son los salarios en Irlanda? Ujú. Pues a ver, temas de, por ejemplo, atención al cliente con español, pues puedes encontrarte salarios bastante bajos, por ejemplo, 25.000 euros brutos al año, aquí es bastante bajo para el coste de vida, pero no es muy difícil llegar a ganar 30, 32, por Ujú. ejemplo. En la empresa en la que yo estoy, digamos, el salario de entrada está por ahí, 30, 32, más luego un bonus trimestral. Y luego depende del perfil. Por ejemplo, en temas de servicios financieros y demás, si te lo montas bien, puedes llegar a los 40. Ujú. Y sí, es que esos son los perfiles que yo conozco más. Pero luego ya gente más especializada. Es que hay como mucha variedad. Por ejemplo, te puedes encontrar a alguien trabajando en marketing digital ganando 30 o 60. Sí. Dependiendo si estás trabajando en una pyme o en una empresa más grande, depende. Pero bueno, en general, vamos, yo en Barcelona ganaba 21 y aquí empecé en 40. Sí. Entonces, o sea, doblé el salario cogiéndome un avión, que yo flipé, o sea, es que no me lo podía creer. Claro, me puedo imaginar. A mí me pasó el otro día, hice un vídeo hablando sobre los salarios aquí en República Checa, y a veces es complicado porque para un mismo puesto, como tú has comentado, dependiendo de la empresa, es que puede Claro. variar muchísimo. Tú puedes ser manager en una empresa y cobrar 2.500 euros y en otra estar cobrando 6.000. Entonces es como, puedes hacer una media, pero es muy difícil concretar exactamente. ¿Y cuánto, porque has comentado el salario bruto, cuánto te retienes más o menos de tu salario bruto? Sí, pues lo que es el equivalente al IRPF, hay dos tramos nada más. Los primeros 40.000 euros tributan al 20% Sí. y todo lo que pase de ahí al 40%. Ujú. Entonces, Pues pensaba que el tramo alto era más bajo. Pensaba. no, los impuestos no son bajos, especialmente para la gente al menos. Ujú. Y luego, una cosa que a mí no me gusta nada es que ese 20% me parece muy alto para alguien que, por ejemplo, gana 25.000 euros al año. O sea, yo creo que debería haber un tramo a lo mejor del 10% alcanzando los primeros 15.000 euros, por ejemplo. Sí. Porque claro, joder, que una persona que gana 39.000 pague los mismos impuestos que alguien que gana 25, Ujú. me parece una sobrada. Y lo que hacen es ese umbral a partir del cual empiezas a tributar al 40, lo van subiendo. Cosa que a mí me parece estupendo porque a mí me beneficia, pero claro, quien no llega al umbral, eso no le beneficia en nada. Entonces, por ese Ujú. lado... O sea, y luego, ¿el umbral lo van como deflactando cada año? sí, lo van subiendo. Me acuerdo que cuando yo llegué,
creo que eran unos 33.000 euros. A partir de ahí empezabas a tributar al 40% y ahora llegó a 40.000 euros en enero de este año. Y luego tienes el PRSI, que es la seguridad social, que no me acuerdo cuánto es, pero la parte del trabajador es como en España, no es muy alto. 4 con algo o algo así. Y luego hay un impuesto que se sacaron de la manga en 2011 por la crisis, que era temporal, y ya sabes que no hay nada más permanente que un impuesto temporal, que ahí sí que hay un montón de tramos. Se llama USC, ahí sí que hay un montón de tramos. El más alto es lo que pase de 70.000 euros brutos al año, que es un 8%. Pero luego el dinero más abajo, digamos, pues es entre un 0,5 y un 4, un 5. O sea que, digamos, eso que se habla de Irlanda como el paraíso de los impuestos está más enfocado quizás a lo que es quien monta una empresa, ¿no? Claro, está más enfocado a las empresas porque el impuesto de sociedades es de un 12,5%. Sí. Y luego también la parte del PRSI, de las cotizaciones de la seguridad social que paga el empleador es mucho más bajo que en España. Claro, aquí, por ejemplo, pasa un poco lo contrario. Ambas, tanto impuestos de sociedades como impuestos al trabajo, son más bajos que en España, pero en el caso, comparándolo con Irlanda, las empresas pagan más porque aquí el impuesto de sociedades es un 19%, no es un 12,5%. Pero, por ejemplo, el IRPF aquí también son 2 tramos. El más bajo, que creo que es hasta 80.000 o 82.000 euros, es un 15%. Y luego el segundo tramo a partir de esa cantidad es un 23%. Y ya está. ¡Qué maravilla! Ese es el tope. Entonces, claro, tú sales aquí a la calle y te ves a la gente con unos coches que flipas, pero claro, pues se ahorran un pastizal en IRPF. Pero sí, en cuanto a empresas, yo creo que Irlanda tendrá más ventajas que República Checa, seguramente. Claro, Irlanda tiene, además del tema de los impuestos, tiene una cosa muy a su favor que es el idioma. Claro, la mayoría de multinacionales que están en Estados Unidos saben que poniéndose aquí no tienen barrera lingüística ninguna, no tienen choque cultural ninguno, entonces eso también les beneficia mucho. Claro, es más fácil todo el proceso a lo mejor a la hora de hacer trámites para montar una empresa si tu idioma es el mismo. Claro, y luego que también el gobierno, hay que reconocérselo, ha hecho mucho por mostrarse al mundo como business friendly, que facilitamos el hacer negocios, todo esto. Sí. Mundo completamente distinto a España, ¿no? Si lo comparamos, la mentalidad. Sí. ¿Y cómo son los costes de vida en cuanto a vivienda, transporte, ocio, comida? Sí, bueno, pues como te puedes imaginar, ¿no? La vivienda es una pesadilla, o sea, un piso de un dormitorio, pues podemos estar hablando de 1.000 y muchos euros en Dublín. Y luego no es solo... Porque si hubiera más oferta y a este precio, vale, está mal, pero el problema es que ni teniendo este dinero disponible a lo mejor puedes encontrar porque no hay. O sea, ese es el problema. Luego, a nivel de transporte, pues... claro, es que esto es difícil de decir. O sea, por ejemplo, un típico trayecto de bus de aquí a allá, pues creo que son 2,60 o algo así. El tranvía son 2 euros. Sí. O sea, el transporte lo bajaron un poco, creo que después del COVID, pero bueno, no me parece que sea ahí súper caro. Luego también hay lo típico, bonos mensuales, tarjetas y cosas así. El supermercado es muy parecido a España. De hecho, mi madre siempre lo dice, pues aquí las cosas no son tan caras. O sea, en ese sentido, el supermercado, a nivel de coste de vida, donde te meten el palazo es en la vivienda. Más allá de eso, no vas a notar algo de decir, hostia, qué caro, a no ser que fumes. El tabaco, creo que cada paquete vale unos 10-12 euros. Bueno, el alcohol también es caro, ¿no? Allí, me imagino. La verdad es que yo no bebo, entonces no te sé decir. Sí. Puede ser que el ocio sea un poco más caro, sí. Claro. Luego también depende mucho si te vas al pub del centro o al del barrio, ¿sabes? Ahí los precios pueden variar también. Claro, yo había escuchado, por ejemplo, que en los países nórdicos lo que es la comida... En el supermercado es un poco más cara que en España, evidentemente, los salarios son más altos, pero donde te meten el palo, digamos, es en los vicios. Si tú fumas o bebes, prepara la cartera porque ahí te van a hablar. Sí, aquí también, sobre todo lo de fumar. Sí, sí. Aquí, fíjate, no sé si sabes que República Checa es el país con mayor consumo de cerveza per cápita del mundo, sí, pero además con bastante diferencia. Y el otro día estaba mirando temas de impuestos aquí y por lo visto la cerveza, la draft beer, por así decirlo, la casera, tiene IVA reducido, o sea, le aplica IVA reducido a la cerveza, que en España incluso tiene un impuesto especial a la cerveza y toda la historia, y aquí es completamente lo contrario. Entonces sí, es uno de los factores por los cuales la cerveza aquí es barata y la gente bebe tanto.
Otra pregunta que quería hacerte era si tienes oportunidad con un salario irlandés de ahorrar cada mes. Sí, a ver, mi caso es un poquito especial porque mi marido es programador y su salario, vamos, es de programador, o sea, es un salario que está, digamos, fuera de lo que son la mayoría de perfiles, pero conozco otros casos de gente y sí, se puede ahorrar. De hecho, digamos que el principal motivo por el que nosotros empezamos a invertir y aprendimos a invertir fue por decir, hostia, tenemos este dinero que hemos ahorrado en el banco, ¿qué hacemos con él? Uh-huh. Y eso en España no nos había pasado, de llegar a juntar una cantidad que dijeras, ¿qué hago con esto? Claro, entonces, digamos, para una persona que va y empieza a trabajar en un trabajo, digamos, normal, es relativamente fácil que cada mes pueda guardar dinero, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, hice hace unas semanas un vídeo que se llama Vivir en Irlanda 2023, donde hay un chico que se llama Mark, que vive aquí, tiene un canal de YouTube sobre vivir en Irlanda. Él tiene un trabajo normal, es de soporte de producto en Accenture precisamente, y él ahorraba, no sé si dijo 600 euros al mes en los meses en los que tiene gastos, Sí. y puede llegar a los 1000 cuando no tiene gastos. Uh-huh. Comparte casa, pero bueno, es que eso es lo normal aquí. Si te vienes sin pareja y solo tienes un sueldo, vivir solo es muy difícil. Entonces, compartes casa, él, por ejemplo, es verdad que tiene mucha suerte, paga no sé si 500 y pico euros por la habitación, que está muy bien para estar aquí, y él puede ahorrar. Y yo creo que casos como el suyo hay muchos. Luego, también lo bueno es que decíamos antes que aquí el ocio es caro, pero claro, el ocio es un gasto que tú puedes controlar. No es como si es caro el supermercado que dices, es que yo tengo que comer. Entonces, si lo caro es algo que puedes controlar, claro, la vivienda no es el caso, ¿no? Pero... Claro, eso yo creo que es un punto importante. Por ejemplo, la gente cuando habla sobre Suiza dice, no, es que Suiza es carísima. Pero yo, por ejemplo, fui en febrero y paré en un supermercado porque tenía curiosidad por ver los precios. Y es verdad que hay ciertas cosas que son un poquito más caras, pero no es como un despropósito, a lo mejor un 20% más caro. Entonces, si tú comparas un salario suizo con un español que es 3 veces más alto, claro, y las cosas son un 20% más caras, al final puedes ahorrar. Evidentemente, si vas a un bar a tomarte un café y un croissant son 8 euros, y en España a lo mejor son 2 euros, pero claro, eso es algo que, como tú dices, puedes controlar, ¿sabes? Yo siempre, porque también mucha gente en Twitter me dice, bueno, vale, allí los sueldos son más altos, pero también el coste de vida es más alto y no compensa. Yo lo que siempre digo es, Dublín está lleno de españoles y no estamos aquí por el clima. Yeah. O sea, por algo será. Y la gente que se va a España a trabajar del resto de Europa van por vivir la experiencia, por el sol. Te lo digo yo, que reclutaba daneses y noruegos y que me decían, no sé, a Barcelona de vacaciones. Estoy trabajando un año, pero es que al salir de trabajar me voy a la playa. Nadie se muda a España de otro país europeo por decir las oportunidades laborales que ofrece España. Sí que te vienen pues de Argentina, de Colombia, de países que están peor, pero de la Europa desarrollada no. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta, viviendo aquí en República Checa, pues claro, Irlanda es caso distinto porque Irlanda es un país dentro de Europa, digamos, de los países ricos, que podemos juntar a lo mejor con Alemania, países nórdicos, Francia, este tipo de países. Pero Chequia, por ejemplo, no destaca por ser un país rico. De hecho, mucha gente dice, Chequia es un país pobre. Que cuando tú vas aquí a trabajar en una empresa internacional, que tú encuentras gente de otros países, lo normal es que la gente que trabaja aquí suele venir de países más pobres, buscando un salario más alto y mejores condiciones. Y una de las cosas que me llama la atención es que hay muchos españoles. Como pasa en España, que viene gente de Latinoamérica y tú te vas a pensar, ¿por qué hay aquí tantos españoles? ¿Y por qué? ¿Por qué? Claro, es porque las condiciones laborales aquí no tienen nada que ver con España. O sea, y es un país que está creciendo muchísimo, todos los años suben bastante los salarios, vienen muchas empresas, entonces es un no parar de buscar gente. Y en España, pues, por mucho que se piense que República Checa es pobre, ya les digo yo que no, que hay gente aquí que cobra 3.000 euros, 4.000 euros fácil, dependiendo del sector. Yo creo que en no sé cuánto, en no mucho tiempo, 10, 20 años, países como eso, República Checa, Estonia, vamos a alucinar con cómo van a estar. Sí, porque vamos, están ya haciendo muy bien. Estonia había, creo que, superado en PIB per cápita a España o algo de eso. Sí. Y luego quería hablar sobre el tema de impuestos en Irlanda, porque se tiene esa percepción desde España que es un paraíso fiscal. La gente dice Irlanda, paraíso fiscal, están todas las multinacionales. ¿Podrías hablarnos un poco sobre cómo es la fiscalidad en general? Ya no solo hablando a lo mejor en IRPF, impuestos de sociedades, sino a lo mejor otro tipo de impuestos, qué sé yo, impuestos al patrimonio, para inversión, por dividendos, todo este tipo de cosas. Sí, bueno, impuesto al patrimonio, te diría que no hay,
pero no estoy 100% segura, creo que no hay. Impuesto de dividendos es un mazazo, es un 25%. Lo que pasa que hay un aspecto aquí que muy poca gente conoce, que es que tienen un sistema tributario que tiene una figura que es la del domicilio. Entonces yo estoy aquí, yo soy residente fiscal aquí, llevo 10 años, pero según el derecho anglosajón e irlandés que viene del inglés, mi domicilio no es Irlanda, porque mi domicilio es el país, digamos, al que yo voy a volver algún día, el país al que voy a morir, entre comillas, y ese es España. Entonces, hay un sistema tributario tal que todos los ingresos que yo obtenga fuera de Irlanda, mientras no los traiga, mientras no los meta en una cuenta bancaria aquí, no tributan. Entonces, claro, eso quiere decir que yo tengo un broker que está en Hungría ahora mismo, Interactive Brokers, mi cuenta está en Hungría, y todos los dividendos, las plusvalías que obtenga, como se quedan en el broker y no me los traigo a Irlanda, no tributan. Y eso es algo de lo que todos los extranjeros nos podemos beneficiar, lamentablemente no los irlandeses, y eso es mucho, ¿eh? O sea, parece que no, pero eso es mucho. Por ejemplo, un curso que hago por ahí y me pagan desde España, ese dinero va directo al broker y no pasa por la hacienda irlandesa. Entonces eso, y luego más cosas, pues por ejemplo si tienes coche hay un impuesto cada año que se paga que es de 180 euros al año. Luego todos los años tienes que pagar 160 euros si tienes televisión, como la licencia de televisión para sostener la televisión pública. Tienes el IBI, que es lo que se llama el property tax, el impuesto de propiedad, que nosotros por un piso de 76, 77 metros pagamos 200 y pico euros, creo, que sería el equivalente al IBI. Y así poco más. El IVA es mucho más bajo que en España. O sea, yo cuando voy al supermercado, del ticket de la compra semanal, pago a lo mejor 70 céntimos de IVA, porque casi todo lo de alimentación está exento, casi todo. Lo que te encuentras en un supermercado. Quitando las cosas así de dulces y guarrerías, que eso no, pero lo que es de comer, casi todo está exento de IVA. O sea, que ese concepto de Irlanda paraíso fiscal, digamos que podemos descartarlo, ¿no? Por así decirlo. Que simplemente hay como algunas ventajas para las empresas, pero... Sí. O sea, un paraíso fiscal es un país que es opaco por completo, que tiene secreto bancario, eso no cumple Irlanda con eso, vamos. ¿Y sabrías decirme a la hora de montar una empresa, siendo extranjero en Irlanda, si es muy complicado, si hay mucha burocracia? No sé si te lo has planteado alguna vez. Nunca me lo he planteado, pero entrevisté a un chico de Madrid que montó aquí una academia de idiomas online. Y bueno, por lo que él me contaba, no era muy difícil. Por ejemplo, eso de que en España tienes que tener un capital de 3.000 euros para montar una sociedad, aquí creo recordar que eso no existe. O sea, mi percepción es que es bastante más sencillo que en España, pero tampoco te sabría poner ejemplos, la verdad. Hay una cosa que es el tema de los autónomos. O sea, en España sabéis que la cuota de autónomos pues es la que es. Aquí los autónomos pagan impuestos una vez al año, a fecha 31 de octubre, y pagan o 500 euros cada año o el 4% de sus ingresos, lo que sea más. Claro, en España hay gente pagando 500 euros al mes de cuota de autónomos. Es verdad, autónomos que ingresan a lo mejor, yo qué sé, miles de euros al mes, pero bueno, si no son 500 son 200 y pico o 300 cada mes, y aquí son 500 al año. Sí, está bastante bien. Aquí en Chequia, no estoy 100% seguro ahora mismo, pero hay como diferentes tipos de... ¿cómo puedo decirlo? Diferentes tipos de módulos a los que te puedes acoger. Digamos, lo dejan a tu elección, pero por ejemplo sé que hay un flat tax para la gente que no tiene empresas muy grandes y creo que son como 100 y pico de euros al mes si no supera, no sé, varios miles de euros, es bastante. Entonces hay mucha gente que no tiene ni que presentar documentación ni nada, simplemente flat tax, yo no supero esta cantidad y ya está, y pago todos los meses lo mismo. Entonces es bastante cómodo a la hora de tener una empresa. Claro, sí. ¿Y qué valoración haces a nivel tanto económico como político del país? ¿Tú crees que el futuro de Irlanda es próspero o como en España la cosa de cara al futuro va un poco mal? A ver, tienen muchas cosas a su favor. Por ejemplo, las empresas que tienen aquí, eso es algo que, a ver, una empresa no cambia de sede social porque se levantan un día y quieren cambiar. O sea, están aquí. Las empresas, por ejemplo, la mía tiene un contrato de alquiler, no sé si de 10 o 20 años con la oficina, o sea, están aquí muy instaladas
eso es a su favor. Tienen a su favor que tienen una población muy joven. Ujú. El otro día vi un mapa que enseñaba el porcentaje de población de 0 a 4 años para toda Europa y Irlanda era, junto con Islandia, el que tenía más población entre 0 y 4 años. El tema de las pensiones no están ni de lejos como en España. O sea, tienen muchísimo más desahogo de gasto y están trabajando en que la gente, digamos, trabaje en su pilar de capitalización para compensar la pensión pública. Entonces, en ese sentido, bien. A nivel de incertidumbre, el año que viene hay elecciones y ya las últimas las ganó un partido que se llama Sinn Féin, que es... en España hay gente que lo compara con Bildu en el sentido de que su principal motivo, digamos, de existencia es unificar Irlanda con Irlanda del Norte. Uh-huh. Son muy de izquierdas. Entonces, pero bueno, por ejemplo, en su programa electoral de en el 2020 decían que mantendrían el 12,5 de sociedades. Porque, a ver, no son tontos, saben lo que le conviene al país en ese sentido, pero bueno, yo la verdad me preocuparía un poco que entraran en el gobierno el año que viene, a ver qué pasa. Sí, pero por ahora no hay como mucha inestabilidad política, ¿no? Irlanda no destaca por ser un país en el que haya mucha polarización. No, la cosa es que hay dos partidos que son muy parecidos entre sí, pero mucho, que son, en España serían centro-derecha un poco, en plan liberalismo económico, pero también liberalismo social. Por ejemplo, aprobaron el matrimonio igualitario en 2015, o sea, en ese sentido, yo igual como Ciudadanos, sería algo como Ciudadanos. Y claro, estos dos partidos se han turnado a gobernar desde el año La Pera y hay mucha gente que está muy harta, porque dicen es que son iguales, se turnan en el gobierno, que claro, yo digo, si el país va bien, ¿qué más da? Pero bueno. Claro. Y entonces Sinn Féin es como el partido que mucha gente vota, pero los otros dos se coaligan para que no gobierne. Entonces hay mucha gente enfadada con este tema y yo creo que el año que viene acabarán entrando en el gobierno. A ver qué pasa. Esperemos que no hagan medidas demasiado drásticas para cargarse el país, porque al final si algo funciona bien, mejor no tocarlo, ¿no? Exactamente, sí. En estos países de Centro Europa a veces me da la sensación de que la gente se queja por cosas que en España serían impensables, como con lo bien que va el país, que te quejes por ciertas cosas es ridículo. A mí también me pasa. Yo a veces leo a gente en Twitter y digo, ay, es que si supieras lo bien que lo tienes aquí, que sí, que la vivienda está muy mal, pero en otros aspectos, y sí, cuando hablaba con Fonseca, que él decía que aquello era como las comarcas de los hobbits, ¿no? La gente ahí súper a su rollo, sin preocuparse por la política tanto. Vamos. Sí, aquí es complicado hablar de política, pues le preguntas a la gente, muchas veces te da como opiniones así muy, sí, pasa esto y aquello, pero como que no echan mucha cuenta en general, ¿sabes? Mientras les dejes hacer su vida, les da exactamente igual, ¿sabes? Claro. Y hablando un poco al hilo de todo este tema político, ¿qué opinión tienen los irlandeses sobre Irlanda? ¿Cómo ven el país? Esa es una pregunta curiosa. Bueno, ellos tienen una frase que es Only in Ireland, como esto solo pasa aquí, es el equivalente. Ellos, por ejemplo, creen que son un desastre en cuanto a las obras públicas, que todas las obras llevan un montón de tiempo, cosa que es verdad, las obras de la calle. Creen que por ejemplo, tienen la sensación, al menos mi percepción, que su sistema de justicia es muy blando, porque tú delinques y no te pasa nada, tal, cosa que en España yo creo que también nos pasa. Mi percepción es que la gente piensa siempre de su país más o menos lo mismo, ¿no? Esto solo pasa aquí, esto tal. Es verdad que su nivel de corrupción no es ni de lejos el nuestro, pero ni... O sea, para que te hagas una idea, hace tiempo hubo un escándalo porque el primer ministro filtró un contrato de no sé qué, las condiciones de un contrato, de adjudicar a una empresa, porque se filtró el contrato. O sea, ni siquiera era un contrato ilegal, era que se había filtrado un contrato que debería ser confidencial. O sea, cosas muy así que a mí me parecen tontas, pero bueno, cada uno. Y sí, en general son muy de querer ver mundo. O sea, aquí tienen como muy arraigada la idea de emigrar y los irlandeses de 30 y pico años, raro es el que no vivió en Australia, emigran muchísimo a Australia o a Estados Unidos. Y, por supuesto, a Reino Unido. Con Reino Unido es que hay un trasiego de gente constante. Y como hemos comentado también lo de cómo son los chicos con la política, ¿los irlandeses están muy metidos en la vida política o van también un poco a su rollo? Bueno, ahora con el tema de la vivienda están un poco metidos, la verdad, sí. Entiendo. Y si tuvieras el poder de cambiar cosas a nivel político, social o económico, ¿qué cambiarías en Irlanda? Sí.
Yo lo único que haría es el tema de la vivienda. O sea, es que no puede ser que construir sea tan difícil, sea tan caro. Sobre todo los apartamentos son muy caros de construir en el sentido de que por apartamento el beneficio que obtienen es muy bajo y yo se lo facilitaría todo muchísimo. Y luego todas estas restricciones que ponen de alquiler, de topo los precios, yo eso todo lo quitaría, que sé que al principio puede hacer que suban los precios, pero o sea, yo lo que haría es, ¿hay alguna organización o asociación de propietarios de vivienda? Me reuniría con ellos y les diría, ¿qué queréis para poner vuestra vivienda en el mercado de alquiler? Porque se han retirado muchísimas viviendas del mercado de alquiler y por eso estamos como estamos. Claro, hay Y un luego problema. facilitar la construcción Sí. también. Aquí pasa también en Chequia que, según tengo entendido, hay mucha burocracia a la hora de construir y están ahora mismo la vivienda también disparada. Es súper complicado aquí en Praga encontrar un sitio a buen precio. Pero sí es verdad que aquí por ahora no hay ningún tema, hasta donde yo sé, en cuanto a limitación de precio. Y no hay previsión de que vaya a haberlo, porque yo no creo que sinceramente que vaya a ayudar, como pasó, por ejemplo, en Berlín, que había colas para ver un piso por el tema de la limitación de Claro. precios. Sí, es más barato, pero es que es suerte para que te lo den a ti, ¿sabes? Hay 50 personas al lado tuya para ver un piso, ¿sabes? Claro, exactamente. Y luego cuando una persona entre a ese piso, no se va a ir ni con agua hirviendo. O sea, va a lo mejor a rechazar un trabajo en otra ciudad porque, ostras, es que tengo este piso aquí a tan buen precio, la rotación es bajísima. Y luego es que yo lo que pienso es, si construir fuera tan beneficioso como dicen, que las constructoras se están forrando tal, ¿por qué no se construye más? O sea, tú sabes que aquí si construyes algo, es que en plano se va a vender todo por cómo está la demanda y no lo hacen. Y aquí tenemos un problema enorme que es lo que llaman los irlandeses los NIMBYs. NIMBY es una sigla que significa Not in my backyard o no en mi patio trasero, que es que el irlandés promedio no quiere vivir en un piso, quiere vivir en una casa y no quiere casas a su alrededor. Ellos quieren su jardín y que desde su jardín se vea más césped. Entonces, todo el mundo quiere vivienda más barata, pero nadie quiere que construyan en su barrio. Y aquí son muy de, cuando van a hacer una obra pública o una construcción o tal, preguntan a los vecinos, hacen consultas, la gente es muy de recoger firmas para impedir que se construyan cosas y eso retrasa todo muchísimo. Las construcciones y todo, retrasa todo mucho. Claro, y es curioso porque además Irlanda es un país que entiendo que tiene que tener terreno para construir porque la población no es tan grande y no tiene macro ciudades tipo Madrid o Barcelona, sino Dublín son algo más de 500.000 personas, creo, ¿no? Hay muy poca densidad de población. O sea, tú cuando te alejas del centro, yo, por ejemplo, no vivo en el centro y vivo en pisos, pero mi bloque tiene 4 plantas y es de los altos. Pero cuando te alejas del centro, la mayoría son casas unifamiliares, adosados. Entonces dices, claro, o sea, la gente que vive en el bloque de mis padres en Asturias, que son 8 pisos, 4 puertas por piso, esos necesitas 3 o 4 edificios en mi barrio para meter a toda esa gente. Entonces, claro, pero es eso, no quieren construcción de alta densidad porque no les gusta, pero quieren vivienda barata. Es un poco esa esquizofrenia que hay aquí. Claro, es un poco lo que hemos comentado antes de que en estos países muchas veces la gente se queja por tonterías y es como, te estás quejando porque quieres vivienda, pero no quieres que se construya. Entonces al final es un quiero y no puedo. Y ya para ir acabando la entrevista, entramos en el final, que es reflexión final. ¿Qué consejos le darías a todas esas personas que estén planteándose ir a Irlanda? Pues el consejo sería que antes de venirse a vivir, que vengan aquí un fin de semana o 3 o 4 días a pasear por la ciudad, a ver qué vibraciones les da, porque no es para todo el mundo. El tema del clima también, que se hagan la idea de lo que comentamos y que investiguen mucho. Porque yo a veces veo a gente que dice, no, pues yo me vine aquí porque estaba aquí un amigo mío y sin mirar nada y les va bien, que no digo que no, hay casos así, yo conozco alguno, pero en general a mí me parece bastante temerario. Y además porque mudarse no es barato, precisamente. Entonces, que investiguen mucho y que lo que comentábamos antes, que vengan con la mentalidad de a lo mejor el primer trabajo que voy a encontrar no es el trabajo de mi vida, pero que piensen en el largo plazo y que piensen también, y esto ya no solo para emigrar, es en general, que cada decisión que tomas, digamos que moldea tu futuro a medio y largo plazo. Entonces, que no solo tomes decisiones pensando en el ahora, en el corto plazo.
Sí, me imagino que será caro además porque hemos comentado que la vivienda es muy cara, pero claro, cuando tú te mudas además no es que solo tengas que pagar el primer mes, es que probablemente tengas que pagar un depósito, puede que una comisión, y es posible que tengas que pagar el segundo mes antes de que cobres tu primer salario. Eso es. Luego tú empiezas a trabajar y cobras al final del mes. Ujú. Y luego, si Hacienda no tiene el número de la seguridad, tu número de la seguridad social, vas a estar en lo que se llama impuestos de emergencia, que es un palazo que te meten, no sé si el 50 y pico por ciento, que luego te lo devuelven. Pero bueno, es un trámite por el que mucha gente pasa, ¿no? Entonces, sí, que piensa en todo eso. Claro, y ya lo último, para acabar sí que sí, esto no es tanto una pregunta, es una reflexión final que quieras hacer. Esto lo dejo a tu elección, puedes decir lo que te dé la gana. Hablar de YouTube, hablar de Irlanda, hablar de lo que quieras. Sí. Bueno, yo la reflexión final que me gustaría que la gente hiciera es un poco la que hice yo cuando me vine aquí y vi cómo era el mercado laboral, ¿no? Que se pregunten por qué hay mercados laborales mejores que el nuestro y que les aseguro no es porque en otros países las empresas sean mejores personas y digan voy a pagar mejor porque pobre persona que necesita más dinero para vivir. No, no es así. Entonces, que se planteen por qué hay países cuyo mercado laboral va mejor que el nuestro. Ujú. Claro, creo que es un punto bastante importante, pues yo lo pienso igual. Pues nada, muchas gracias por haber participado. Yo creo que ha quedado una entrevista muy chula y que a la gente le puede gustar, porque estoy seguro de que hay mucha gente que está considerando Irlanda como un país donde dar el salto y donde emigrar. Así que para todos los que estéis pensando en ello, espero que esta entrevista os haya servido. Y nada, os dejo en la descripción el canal de Andrea para que podáis echarle un ojo, que es un contenido muy interesante. No sé si tienes algún proyecto a futuro en el canal o algo que nos puedas contar que tengas pensado subir próximamente. Pues bueno, por ahora no. Bueno, tengo pensado hacer una entrevista con una chica, bueno, una mujer, que es independiente financieramente hablando. No sé si estás Ujú. familiarizado con este concepto. Ella Sí. trabajó, tuvo una carrera profesional muy exitosa y aprendió a invertir su dinero y ahora mismo pues dejó su trabajo porque no necesita trabajar porque vive de sus inversiones. Entonces voy a hacer una entrevista con ella para hablar de todo esto. O sea, vive ahora mismo, digamos, de ingresos pasivos y no necesita... Sí. Muy interesante. Pues nada, estáis pendientes de esa entrevista porque tiene buena pinta. Yo al menos me lo apunto, estaré pendiente. Y nada, eso es todo. Darle like si os ha gustado el vídeo, suscribíos porque habrá más entrevistas que tengo pensado hacer. Y nos vemos en el próximo. Un saludo y adiós. Hasta luego.